Le damos la bienvenida a todos en esta mañana. Es un gusto poder compartir la palabra del Señor, pero también es una responsabilidad, un compromiso compartirla, y esperamos que seamos direccionados por el Espíritu Santo de Dios y que tu corazón pueda hablar en esta mañana el Señor directamente y pueda ser transformado totalmente. Y durante el mes de mayo estuvimos hablando bajo un énfasis que se llamaba Más cerca, pero lo enfocamos a adoración. En el mes de mayo estuvimos hablando de adoración, adoradores en espíritu y en verdad. Pero el Señor nos ha direccionado a continuar este mes de junio. Yo le preguntaba al Señor, ¿ya que somos malos adoradores en más vida o qué? ¿Qué pasa? Entonces el Señor quiere seguir entrenándonos, quiere seguir dándonos herramientas, quiere seguir enseñándonos, porque hay muchas cosas de nuestra adoración que necesitamos seguir fortaleciendo y necesitamos seguir trabajando. Y ha sido de mucha bendición durante ese mes de mayo todo lo que estuvimos conversando sobre adoración. Y pudimos aprender qué era adoración, cómo se hace la adoración, para qué se hace la adoración. Y todo al final buscaba una sola cosa, y es que nos estamos preparando para aquí en la tierra para lo que vamos a hacer en el cielo. Y es que adorar. Y vimos muchas herramientas y muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Como nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu se conecta. Pero también nos hablaron un poco de cómo encender el fuego de la adoración. Pero nos hablaron también un poco cómo en tiempo, en cómo se mueve la adoración, en dónde hay que hacerlo. Nos hablaron de 3 personajes, 2 que no hacían una adoración correcta y una que sí lo hizo, ¿verdad? Que fue la semana pasada. Y los invitamos a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de durante ese mes poder disfrutar de esa palabra que el Señor nos ha regalado, lo puedan ver a través de nuestras redes sociales, por YouTube, o escucharlo por Spotify. Publicidad no paga, es gratuita. Lo puede hacer porque sé que va a ser de mucha edificación para su vida, para su casa, para su familia, o quizás para personas que usted tenga alrededor suyo, que usted conozca, que necesitan entender esta palabra y la puedan compartir, la podamos extender el reino de los cielos. Y hablando de regalos, yo le hago una pregunta en esta mañana. Cuando alguien cumple un aniversario o algo, ¿usted prepara eso de manera especial o no? ¿Usted busca un regalo bien, agradable, te preparas, ¿verdad?, para entregarlo? Aniversario, entonces ahí estoy yo, mirando cómo la cosa. Quizás otro cumpleaños, quizás todos tenemos un momento especial. Algunos tienen una mayor habilidades para el tema del detalle, ¿verdad?, porque es su lenguaje de amor. Entonces, como es su lenguaje de amor, les es mucho más fácil el detalle. A otros nos cuesta. ¿A cuánto les cuesta? Gracias, Señor, porque soy el único pecador de este lugar, el único que le cuesta el tema del regalo. Yo llego a la fiesta, no llevo regalo, entonces como soy el único, perdóname. Alcen la mano los que van sin regalo. Ninguno. Sea honesto. ¿Tú llevas regalo? Bueno. Señor, gracias porque están reconociendo que no siempre llevan regalo, no soy el único. Pero no porque sea duro o por algo, no, porque mi lenguaje de amor no es ese. Sin embargo, gracias al Señor nos manda ayuda idónea. Ella sí es más atenta a eso y tiene tal detalle y la cosa y se preocupa por esa persona, entonces busca un detalle especial. Por ejemplo, si yo fuera práctico, yo soy práctico, entonces ella no me prohíbe rotundamente comprar un regalo. No, usted puede identificarlo automáticamente que fui yo. Por eso ella no me deja, porque yo voy a lo práctico. Y lo va a notar fácilmente. Y eliges el regalo de acuerdo a la persona y te tratas de darle el detalle de acuerdo a esa persona, ¿verdad? Tú tratas de hacer de eso. Y resulta que en la Biblia nos habla que un grupo de sabios también caminaron o fueron durante muchos kilómetros desde tierras lejanas a llevar un regalo. No por negocio, no por turismo, no porque querían ir de paseo y simplemente llevar un regalo. No. Ellos iban a encontrarse con un niño que no era cualquier niño. ¿Era quién? Era el niño Jesús que había nacido. Y qué interesante que ellos no iban con las manos vacías a la fiesta. No solamente es que mi regalo es la oración. Aleluya. Ellos iban con un detalle, porque resulta que en esa época cuando ibas a visitar a alguien de mayor rango, de mayor nivel, de mayor jerarquía, usted no podía ir con las manos vacías. O sea, yo en esa época me hubiesen crucificado, porque yo hubiese ido con las manos vacías. Estos magos o sabios iban con unos detalles, iban con unos presentes, dice la Biblia, que eran ¿qué?
oro, incienso y mirra. Y vamos a hablar de estos personajes, no desde el punto de vista de la historia de Navidad que usted y yo conocemos y nos han enseñado, y en las fotografías donde parece un pesebre y 3 reyes magos ahí, y no vamos a hablar de eso. O sea, no me voy a enfocar en eso, que de hecho no son reyes, ¿verdad? Y nos han dicho por muchos años que eran reyes magos y muchas cosas más. Y en esas fotografías de Navidad hoy vamos a entender que no están así como aparece ahí. Pero no nos vamos a enfocar en eso. Nos vamos a enfocar en cómo ellos nos enseñan a ser verdaderos adoradores. En eso es lo que me voy a enfocar en esta mañana. Y la pregunta que te traigo en esta mañana es: ¿qué estamos trayendo nosotros a Jesús cuando venimos a adorarlo? ¿Qué trajo usted en esta mañana o todos los días? ¿Qué trae Jesús cuando se levanta? ¿Qué presente le trae usted a su máximo rey? ¿Qué le trae usted a ese Señor de señores? A ese a que usted le ha rendido su corazón, a ese que usted y yo le hemos entregado todo y que se supone que maneja todo. ¿Qué le traes cada vez que tú vas a Él a adorarle? Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días cuando nos levantemos. ¿Y hoy qué le voy a entregar en esta adoración al Señor? En este encuentro que yo voy a tener con Él. Quizás vamos con rapidez: Padre nuestro que estás en los cielos, amén, y aleluya, gloria a Dios. O quizás no sé qué otra manera lo haces, o te distraes con cosas de la vida. Es que hoy cociné demasiado, hoy me tocó hacer muchas cosas y no tuve un encuentro con Él, no le entregué algo para Él. O quizás vamos con fe, vamos con propósito, vamos con visión, vamos confiados y creídos que ahí vamos a tener una respuesta o una palabra de parte del Señor. Ya usted analizará ahí. Hoy entonces acompáñame a mirar esta historia que está en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 11. Lo voy a leer en Reina 1960, ¿vale? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿en dónde nació? En días del rey Herodes. ¿Vinieron de dónde? Oriente. A Jerusalén, unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Vinieron qué? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Ok? Tengan eso ahí, se turbó. Y toda Jerusalén con él. O sea, no solamente él. Dice la Biblia que toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, él tenía información de que sí había algo que hablaba de eso. Entonces él los llamó y les dijo: ¿dónde está eso? Ellos les dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. O sea, estaba buscando información. Acá la Biblia es muy sutil: diligentemente. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya ahí, le adore. O sea, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con un gran gozo. Y al entrar, ¿a dónde? A la pesebrera. Al entrar, ¿a dónde? Entonces la foto que tomaron con los magos no está tan cierta en Navidad, ¿no? Porque aquí dice la casa, no dice pesebrera, no dice un lugar como eso. Dice: vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y... Ok, acabamos de leer una historia que no es fantasía, que no es una fábula, no, es totalmente real, porque la palabra de Dios es real. Y nos está hablando aquí el evangelista, en Mateo en particular, porque los demás no hablan de este momento, de esta escena. Quizás es porque ellos consideraban, no porque no fuera importante, sino porque se suponía donde había nacido Jesús, no lo relacionaron. Soy yo tratando de meter la mano por los demás evangelistas. Eso no está escrito por ningún lado. Yo me lo imagino que ellos dijeron: avancemos la historia porque ya Mateo nos la va a contar.
Entonces ellos no lo están ahí. Mateo es el que sale a expresar esta información específicamente de estos magos. Dice el texto que el Herodes se enoja, Herodes se perturba. Pero aquí lo interesante que puedo ver es que nos hablan de Belén, del Mesías. Y Belén significa casa de pan, casa del pan. Cuentan que esos magos venían ¿de dónde? Del oriente. Venían guiados por una ¿qué? Por una estrella, ¿ok? Entonces vemos esas condiciones. Dice la traducción de magos, hay dos traducciones, una en hebreo y una en griego. Y en hebreo significa, la palabra que aparece ahí significa sabios. Y en griego es magoe, que significa sacerdotes, sabios, científicos. No voy a hablar de ellos porque más adelante vamos a hablar un poco más de ellos, pero efectivamente ellos no eran considerados reyes. No eran ese tipo de personas teniendo en cuenta esta definición. Eran simplemente unas personas expertas en algunas cosas que ahora vamos a expresar. Aquí lo que me llama la atención es que seguramente, posiblemente, dicen las investigaciones, los teólogos, que estos magos, estos sabios, estos científicos, quizás su maestro, su sensei, su guía era Daniel, el profeta Daniel. Porque dice el mismo libro de Daniel, capítulo 4, que fue nombrado supremo sabio de todos en Babilonia, el supremo, el máximo. Entonces usted imagínese si Daniel, que tuvo visión, tuvo muchas visiones, tuvo muchas enseñanzas de parte de Dios, le mostró cosas, si él fue el referente para que esos sabios persiguieran una estrella. Y me llama mucho la atención eso, porque estos magos quizás sus padres, sus antepasados escucharon toda esa información, todas esas enseñanzas de Daniel, todas esas revelaciones, todos esos sueños, todas esas visiones que tuvo él, y ellos, generación tras generación, transmitían eso hasta que llegó a estos magos la información y vieron esa estrella. Me llama mucho la atención. Motivados por la enseñanza quizás que tuvieron como científicos, como sabios, los animó a ver una estrella con tales condiciones y tales características basado en una palabra que ellos tuvieron que tener a la mano. Ellos tenían que saber esa palabra que estaba ahí en Miqueas. Ellos tenían que tener claro que iban a ser un niño en Belén y la estrella los iba a direccionar hasta ese punto en particular. O pregúntese cómo ellos sabían de que eso la estrella lo iba a llevar allá. Ellos tuvieron que tener una enseñanza ahí particular. Es interesante notar que hubo cierta influencia de ese profeta ahí. Es interesante ver que ellos viajaron aproximadamente, dicen los autores, algunos dicen que 2, 3 meses, otros dicen que hasta 2 años. Dicen 2 años posiblemente porque ellos cuando llegan a la casa, el niño era grande. Y Herodes saca la norma que dice que matemos a los niños entre esas edades. Entonces posiblemente ellos no llegaron el mismo día del nacimiento, llegaron después. Por eso en la Biblia narra que cuando ellos llegan a una casa. Ya ellos no estaban en un lugar donde Jesús había nacido, el potrero, el lago, sino que quizás ya habían sido movidos. Eso dicen los teólogos, eso dicen los estudios. No me crea a mí. Vamos a creerles a ellos, ¿verdad? Que nos están orientando un poco, y todo esto para contextualizar lo que quiero compartirles en esta mañana. Y Jesús nació en ese lugar. Ellos seguían y querían reconocer y saber quién era ese libertador de que le habían hablado, ese ungido del Señor que le habían hablado, el que venía a transformar el mundo, el que venía a trastornar el mundo. Ellos querían conocerlo. Tanto así que dice la historia que no eran 3. No me mira así, ahorita vamos a verlo. Y ese Mesías tenía que nacer en un lugar físico. Decía que tenía que nacer en Belén, ¿cierto? Entonces, todo aquel que decía ser el Mesías y decía yo soy el Mesías, tenía que tener una primera condición, y era que hubiese nacido en Belén. Si nacía en Cafarnaúm, salía en Jerusalén, no era el Mesías. Y había muchos supuestamente Mesías, pero la condición para saber que no era que no había nacido en ese lugar, no se había cumplido esa palabra ahí. En cambio, estos magos, cuando llegan a la casa donde el faraón, donde el rey Herodes, ellos sabían que había nacido un rey en ese lugar. Por eso es que Herodes se timbra,
Por eso es que Herodes dice, uy, aquí hay algo, está pasando y se está cumpliendo. Llamo a los sacerdotes, necesito validar lo que yo sé que ustedes también saben. Necesito que me den el dato exacto, porque estos señores no creo que hayan venido desde por allá lejos, quién sabe cuánto tiempo, para venir a decirme que hay un rey aquí en esta zona. Y hay tres escenas primeramente que le quiero mostrar, o tres actores de esta escena, para que podamos mirar cómo está nuestra adoración y cómo a veces nosotros nos podemos comportar un poco como esos personajes. El primer personaje es Herodes. Herodes en Mateo 2:3 dice que oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, se turbó, se preocupó, se angustió, se le movió el piso, ¿verdad? Y aquí el rey Herodes, les cuento un poquito de él, era un sanguinario. Por eso le llamaban el Grande, porque su vida fue basada prácticamente en llegar y conseguir logros y objetivos a través de la sangre. Entonces todo aquel que se oponía a lo que él decía era asesinado, lo desaparecía del entorno. Entonces sus hijos eran judíos. Y él los veía como una amenaza para él, porque él quería ser el rey de ellos, quería ser el rey de los judíos. De hecho, fue ubicado ahí por los romanos, pero él quería manejar a ese pueblo, y todo lo que se interrumpiera para él poder ser totalmente el rey de eso, lo liquidaba. Por lo tanto, sus hijos que habían nacido en esa zona era un problema para él. Por lo tanto, también los asesinó. Y no solamente a ellos, a su esposa. Y no solamente a ellos, a su suegra. Todo aquel que se interrumpiera. Tanto así que en el Sanedrín, que eran aproximadamente 70 personas y un sacerdote, él quería caerles bien, pasaba propuestas para el pueblo y ellos le negaban las propuestas. ¿Sabe qué pasaba? Como no estaban de acuerdo, asesinó aproximadamente, dice la historia, 40 personas de esa comunidad, de esas personas que tomaban decisiones importantes en la población. Y colocó sus personas para que le pudieran aprobar todas las reformas o cambios que él quisiera hacer con el pueblo judío. ¿Entienden por qué entonces cuando vienen y le dicen, hay un niño, un rey que ha nacido, el hombre se preocupa? Porque él quería reinar, quería gobernar por encima de todo. Su mayor competencia era en ese momento quizás sus hijos, y por eso los liquidó, por eso los acribilló. Él se agita, o su corazón se agita, por dos razones. Número uno, porque había nacido un rey que le iba a quitar su posición. Y número dos, él sabía que toda su generación y todos los que estaban ahí sabían de esta profecía del Mesías. Todos estaban esperando eso. Él por eso se agita, porque eso lo va a hacer quitar de su posición donde se encuentra. Y yo cuando leía esto, yo asociaba eso a cómo está nuestro mundo hoy políticamente hablando. Hoy quieren llegar a una posición por encima de atravesando a quienes sea. Y de hecho, hoy no es tema de trabajarlo, hay un espíritu que se llama el espíritu de Herodes, que busca reinar por encima de todo. No se le haga extraño que nuestro país está haciendo eso. Por eso hay que orar. Por eso es que estará intercediendo por nuestro país, ¿verdad? Eso es otro estudio, eso es otra cosa, no me voy a meter en eso. Pero es interesante cómo se mueve eso. Y en nuestros días todavía ese espíritu se mueve de querer reinar por encima de todo. Y quizás a ti y a mí nos pasa por algunos momentos esto. Y es no dejar a Jesús sea el rey de tu vida y de mi vida, sino que quiero ser un Herodes que yo maneje y controle todo. Porque si te vas a meter en mi vida, no me sirve. Si me va a tocar entregar cosas que a mí me gustan, no me sirve seguirte a ti. No quiero que seas mi rey. No quiero que seas porque me estás interfiriendo y por lo tanto mato eso a un lado, lo echo a un lado. Entonces si me dices que no tengo que hacer esto porque en la palabra dice, desecho la palabra, mato la palabra y sigo gobernando mi vida como yo deseo. No sé si alguna vez usted ha actuado como Herodes. O que quizás que hay cosas que hoy te estás matando de parte de la palabra de Dios, que no dejas que Él sea tu rey, o que no dejas buscarlo a Él. Herodes representa el ego de no querer otro rey en tu vida. Representa a ese rey que quiere gobernar tu vida sí o sí, no importa nada. Aunque yo venga los domingos, aunque yo lea la palabra, aunque yo ore, no entrego totalmente a ese rey y a ese salvador y a ese libertador. No estoy interesado. Entrega tu vida a Dios. No me interesa. Yo sigo haciendo mi vida como a mí me gusta.
No es que no puedes hacer, no es que no puedes hacer, es que no deberías hacerlo porque esto no cumple los principios de Dios. No, entonces no hago eso y sigo gobernando mi vida, no le entrego totalmente mi vida al Señor. Y quizás muchos estamos aquí domingo a domingo, día a día, orando, pidiéndole al Señor muchas cosas, pero realmente no hemos considerado a Él como nuestro Rey. Entonces todavía estás teniendo comportamientos o actitudes como Herodes, de que solamente tú quieres gobernar tus emociones, tú quieres gobernar tus pensamientos, tú quieres gobernar tus decisiones. Segundo personaje, están los religiosos. Dice Mateo 2, versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces aquí salen unos religiosos y no me voy a enfocar en esto porque el domingo pasado nos lo explicaron bien de uno de esos personajes, cómo actuaba, cómo se comportaba. Yo solamente vengo a contextualizarte un poco y a enseñarte un poco y entiendas un poco las diferentes cosas que pasan ahí. Aquí en particular vamos a hablar de escuelas. Ahí en ese momento habían diferentes escuelas, estaban los saduceos. Los saduceos eran un grupo menor de personas que estaban ahí pero que tenían un alto poder dentro del pueblo, tenían un poder de autoridad, tenían confianza. Ellos amaban la Escritura, pero no permitían ningún cambio, no permitían nada. Para ellos, de hecho, los profetas para ellos no eran tan importantes. Ellos solamente eran el Pentateuco y el Torá. De ahí para allá, el Torá, para ahí para allá no había nada. No permitían la opinión de lo que los profetas habían escrito. Pero no solamente eso, estaban los que ustedes conocen, los fariseos. Estos sí creían en los profetas, sí creían en lo que decían los profetas, pero estos... Jesús los llama la atención tanto que dicen que están basados tanto en la ley que no han transformado su corazón. Están los esenios, que eran aquellos que vivían afuera del pueblo, vivían en cuevas, y estos creían en el Mesías, sabían que venía un Mesías y decían que ellos eran los únicos que iban a estar con ese Mesías, de resto más nadie, ellos y nada más, de resto no iban a estar con ese Mesías. Y estaban los celotes, que muchas veces lo hemos escuchado bastante, Simón el celote y todo eso. Estos eran unos rebeldes por defender todo lo que tenía que ver con la Torá y todo el tema de ir en contra de los romanos y todo lo que decían los romanos. Por eso, de cierta manera, estos celotes eran muy agresivos y eran fuertes, porque ellos estaban dispuestos a acabar lo que sea, contar de que esto no pase, de que no se rompiera la ley y mucho menos atentaran contra el pueblo judío. Ahora, ¿todo esto para qué? Para decirte lo siguiente: los religiosos conocían la Escritura, los religiosos conocían lo que estaba escrito, pero nunca reconocieron a Jesús. Sabían lo que iba a pasar, sabían que estaba pasando una situación, pero nunca reconocieron a Jesús. Tenían información, pero no había transformación. La pregunta es, ¿tú tienes información y estás dejando ser transformado o solamente te estás quedando con la información? Porque no basta solamente con yo saber la palabra de Dios, saberme los versículos, saberme la Biblia de pe a pa, saberme todo, si no hay una transformación de esa palabra que tú te la sabes. Y los religiosos pasaba eso. Quizás no había una buena adoración, una adoración verdadera, porque había mucha información pero muy poca práctica, muy poco cambio en su vida, muy poco muestra de realmente que su corazón ha sido diferente a como ellos eran antes de conocer la palabra, porque eran muy buenos conociendo la palabra, pero se quedaron ahí. Defendían la ley a morir, pero se quedaron ahí. Serían siendo malas personas, serían siendo mala gente, serían maltratando al mismo pueblo. Entonces, ¿cómo estás tú hoy? Y no me voy a basar ahí, ese religioso te lo podrás conocer o escuchar bien la semana anterior, que nos los explicaron y nos detallaron bien. Y el tercero actor son los sabios o los magos. Y aquí dice, tengo varias cosas de que no son ellos. No son reyes, no eran magos. Los estudios dicen que no eran 3, eran más de 3. Y que no se llamaban ¿cómo? Eso no dice en la Biblia. No lo dicen, los nombres. Dice que no. ¿Saben por qué no aparecen los nombres? Porque quien tenía que llevar el protagonismo era Jesús, no ellos. Por eso quizás no están ahí sus nombres, no eran relevantes. Porque no es relevante quién va, sino a quién se le va a hacer el detalle. Y estos personajes estaban por ahí caminando y eran muchos. ¿Saben qué pasaba ahí? Que estos eran embajadores, eran científicos, eran estudiosos. Ellos entendían las estrellas, sabían las estrellas nombre a nombre. De cosas me sé los nombres de mi hijo y de mi hija.
Estos se sabían cada detalle de la estrella. Ellos le podían explicar a una persona por qué su vida está destrozada a punta de ver las estrellas. Ellos estudiaban todo el cielo, todo el firmamento, lo tenían muy claro. Eran estudiosos, no eran cualquier cosa. Por eso que el rey Herodes les cree, porque no eran cualquier cosita a quienes le estaba diciendo, ha nacido un rey. No era cualquier cosita. ¿Y saben qué es lo interesante? Que estos sabios, estos magos, estos científicos, les llama la atención que el rey no estaba en su palacio. ¿Dónde está? Cuando lo encuentres me dices. Y yo creo que ellos entendieron el mensaje. Este no está por aquí, este está por otro lado. Y lo interesante de esto es que esta gente estudiaba la astrología, estudiaba todo eso, y llegan a ese palacio. Y les llama eso la atención. El protagonista no es quien viene, sino quien está. El protagonista no es quien viene con oro, con incienso y mirra, sino quien va a recibir ese presente. Ese es el más importante. El importante no eres tú, no soy yo, sino a quien yo me le voy a rendir, a quien yo le voy a dar adoración, a quien yo le voy a dar alabanza, a quien yo le voy a dar honra. Ese es el más importante y lo que nosotros tenemos que hacer. Ellos estaban acostumbrados a que alguien importante siempre les llevaba un presente. Y te quiero compartir 3 cosas de estos magos, de estos sabios, para que nosotros podamos mejorar nuestra adoración y que sea una adoración verdadera. 3 cosas te quiero compartir. Número 1, buscar a Jesús con fe y determinación. Usted no va a poder adorar si no busca. En la búsqueda nace la adoración. En ese buscar de Él, ahí empieza la adoración. En Mateo capítulo 2, versículo dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quién fue? ¿Jesús lo fue a buscar o ellos fueron a buscar a Jesús? Ellos fueron a buscar a alguien de quien habían escuchado, de alguien de quien le habían hablado. ¿Para qué? Adorarles. Y nosotros, y tú y yo, tenemos que aprender de estos sabios, de que necesitamos buscar del Señor, necesitamos buscarlo a Él. ¿Significa que Dios se nos perdió? No. Significa o se refiere a una disposición de nuestro corazón en ciertas cosas como estas. 1, disposición a buscar a Dios tiene que ver con determinarse a conocer y hacer su voluntad. Buscar se refiere a hacer su voluntad, a buscarlo a Él, a conocerlo a Él. ¿A través de qué? A través de su palabra, a través de escuchar su voz, a través de ser obediente con lo que Él nos ha dicho. La búsqueda de Dios no va a ser fácil. ¿O a quién le ha quedado fácil? Hay cosas que nos hacen el día a día, que los hijos, que la cosa, que hoy quiero servirle, que no puedo. Siempre va a haber algo que va a ser complejo de esa búsqueda del Señor. Es que hoy ignoré, no me dio tiempo. Siempre va a haber intermediarios, siempre va a haber cosas. Es que eso me cuesta. Pero buscar a Dios siempre va a ser gratificante. Estar con Él siempre va a ser gratificante. Buscar a Dios significa o se refiere a buscar su favor, su presencia, agradarle en todo. Porque muchas veces nosotros quizás hacemos por obediencia, pero no es por un amor hacia el Señor, sino por un miedo a que Él, si yo dejo de hacer esto, haga algo. Entonces eso no es amor. Eso es cuando nosotros queremos que nuestros hijos hagan algo, nos obedezcan, pero nos imponemos, ¿no? Y resulta que el niño lo termina haciendo es más por miedo que por amor a su papá, por la instrucción a su papá. ¿O no le ha pasado? Hay cosas que mi hijo hace más por miedo que por amor. Porque obviamente hay momentos donde me paro firme, hay otros momentos que quizás cedo, pero usted y yo tenemos que buscarlo, no por miedo, sino porque realmente le amamos. Y la semana pasada nos hablaron de eso. Cuando nuestra adoración no fluye, cuando nuestra adoración no está siendo verdadera, es porque no amamos a quien tenemos que adorar. Simplemente lo hacemos rutina, simplemente lo hacemos porque nos toca, simplemente lo hacemos para cumplir una condición y decir, cumplí lo que dice la palabra y no realmente transformé mi corazón. Entonces ahí nos volvemos unos religiosos. Quiero cumplir la palabra, pero por obligación, porque me toca, porque si no lo hago no tengo un beneficio, si no lo hago no me llega la bendición, si no lo hago entonces lo hacemos por un compromiso obligado y por castigo, y no porque este que está aquí me amó y se entregó por mí y por ti.
Se refiere a una disposición de procurar su ayuda, pero como primera opción. Todos de nosotros, muchos de nosotros, buscamos a Dios no como primera opción. Lo buscamos porque ya no tengo más opción. Y necesitamos invertir el proceso. Necesitamos primeramente buscarlo a Él, después al amigo, después al consejero, después al que sea. Primeramente, nuestro primer consejero, nuestra primera instrucción la tenemos que recibir del Señor. Eso se llama buscar. En ese momento de adoración, de encuentro, buscarlo a Él para que nos dé una respuesta a lo que necesitamos. Y tú y yo necesitamos aprender eso en esta mañana. Necesitamos procurar buscar su ayuda como primera opción. No es el horóscopo. No es que me dice hoy, 1, 2, 3, ahora la ve. ¿Qué me va a decir hoy el Señor? Ah, bien. Sí, Señor, gracias, aleluya, me hablaste hoy, porque hoy llegó ahí el versículo. ¿Cómo te parece? ¿Cierto? Hoy qué me vas a decir, 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 pero no quiero que me digas nada de obediencia. Y yo te amo y te voy a bendecir. Gracias, Dios. Pero cuando te dice que si me obedeces me amas, ese versículo no era para mí. Buscar a Dios de primera opción, orando, consultando su palabra, colocándolo a Él de primero en esa adversidad, en esa situación. Por eso es que usted y yo los martes nos conectamos, porque necesitamos colocar a Dios ahí de primero en esa situación que estamos pasando, por la enfermedad, por la escasez, por las decisiones que toca tomar, por cualquier situación nos conectamos ahí, le entregamos primeramente a Él y que Él haga su voluntad en nuestra vida. Porque al final se hace su voluntad, no la nuestra. ¿Qué estás dispuesto a dejar para poder buscar a Dios y adorarle en verdad? ¿Qué estás dispuesto a dejar para poder buscarlo y en verdad adorarlo? Porque los sabios dejaron su tierra, los sabios dejaron su comodidad, los sabios dejaron su reputación, pero dejaron todo eso para buscar al Rey de Reyes. No adoraron por tradición, no adoraron por obligación, adoraron por convicción, porque sabían de que ese que me habían hablado hace muchos años atrás vendría y que sería el libertador y sería quien nos sacaría de esta situación en la que estábamos en ese momento. Ellos sabían, por eso lo hicieron voluntariamente y la determinaron, pero aún más tenían fe de que eso era cierto. Tenían fe y confianza de que eso era cierto. La adoración empieza con una búsqueda sincera de Dios. Ahí empezamos a adorar cuando usted lo busca sinceramente, no porque me toca, no por miedo, no porque realmente lo necesito, porque realmente sin Él no puedo avanzar, porque realmente si Él no está en medio de la situación, si Él no va al frente de nosotros, no vamos a tener buenos resultados quizás. Número 2, dar lo mejor de nuestros tesoros. Donde está tu tesoro, está tu adoración. Mateo, ese es Mateo 6:21. Mateo 6:21, traducción Joaquín habla hoy. Donde está tu tesoro, está tu adoración. Mateo 2:11 dice, ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Mateo 6:20 dice, no almacenes tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Cuando hablamos de tesoros, son aquellas cosas que usted y yo valoramos más. Nuestros hijos, nuestras esposas, nuestro trabajo, nuestro estatus, nuestro honor, nuestra fama, nuestro prestigio, cualquier cosa o persona que esté por encima de Dios y que nosotros le pongamos la esperanza y la confianza para nuestra vida. La pregunta es, ¿estás buscando satisfacción en el cielo o con las cosas de la tierra? ¿Cómo almacenar cosas en la tierra cuando permitimos que todo gire en torno a cosas temporales? Cuando tus deseos carnales quieren solamente disfrutar de 1 hora de algo especial, 5 minutos de algo que quizás no está bien. Eso es hacer algo de terrenal. Cuando quiero disfrutar algo temporal, algo momentáneo, algo que no es eterno. Cuando damos el poder a esas cosas, cuando le damos el poder a esas personas y no a Dios. En Lucas 16 cuentan la historia de Jesús, donde hay una persona que le dicen, ya no vas a ser más el administrador de mi negocio.
¿Ahora qué hago? Porque si no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Y viene y coge la lista de todas aquellas personas que le deben al jefe y empieza a decirle, ¿tú cuánto me debes, Jessica? 70, te lo dejo en 50. Grey, ¿cuánto me debes? 50, te lo dejo en 30. ¿Para qué? Para congraciarse con esas personas, para cuando ya a él lo echen, las personas digan, este joven era bueno, vamos a ayudarle. Y me gusta la enseñanza que deja Jesús ahí. Y la respuesta se la da en el versículo de Lucas 16:9, dice, y aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para bendecir a otros. ¿Y para hacer qué? ¿Yo lo traje ahí? No, creo que no. Para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. O sea, Jesús está diciendo, escuchen este buen consejo. Toma toda tu vida y úsala para glorificarme a mí, para darme a conocer a mí, y usa lo que Dios te ha prestado y lo que Dios te ha dado para ganar amigos para mí, para el reino de los cielos, tesoros en el cielo, ganar amigos en lo eterno. Tú y yo tenemos que enfocarnos en eso. El tesoro está allá, y uno de los tesoros es que tú puedes ganarte amigos para el Señor, que puedan otras personas conocerle a Jesús, porque cuando hay personas que llevamos a los pies de Cristo, lo llevamos al reino de los cielos, le damos a conocer el reino de los cielos, allá hay una bienvenida a ese hogar eterno. Eso usted y yo tenemos que enfocarnos en eso. En 1 Timoteo, versículo 6, 19, se lo resumo y dice, la forma como yo vivo hoy y como yo administro lo de hoy, me está preparando para la eternidad. Porque no me gano la eternidad con las acciones que yo hago, pero hay muchas cosas que hoy me está preparando para esa eternidad. Mateo 6:21 dice, donde está tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Tus deseos te van a controlar como esté tu corazón. Si tú adoras a una persona, esa persona te va a controlar. Si tú adoras a esa cosa, eso te va a controlar. Si tú adoras la fama, eso te va a controlar. Lo que tú adores por encima de Dios, eso te va a controlar. Lo que tu corazón ama es lo que tu corazón va a obedecer. Si tu corazón ama la palabra de Dios, los principios de Dios, yo obedezco. Pero si yo no amo esto, siempre voy a satisfacer mis deseos por encima de Dios. Ese es el tesoro que estamos haciendo en la tierra, no lo estamos haciendo en el cielo. Cuando tú y yo empezamos a transmitirle a otros la palabra de Dios, vivimos los principios, empezamos a hacer morada en el cielo. Y dice, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Este versículo me gustó mucho y me marcó, porque las cosas del mundo muchas veces nos van a influenciar. Tú decides si lo permites o no. Dice Lucas capítulo 21, versículo 34-36. Jesús nos está tratando de mostrar las cosas del cielo, que las podamos entender y no tengamos el tesoro en la tierra. Dice, tengan cuidado. Ese sí lo tengo ahí, ¿verdad? No. Lucas 21. Tampoco. Bueno, esto me lo regaló el Señor después. Lucas 21, 34, 36. Pero escúchenme, préstame atención, no se duerma. Tenga cuidado. ¿Tengan qué? Cuidado. No dejen que su corazón se entorpezca. ¿Que su corazón qué? Se entorpezca. No lo voy a decir yo, lo dice la Biblia. Parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos. ¿Que ese día los agarre qué? Como una trampa. Pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta. Manténganse ¿qué? Y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. O sea, que nos está preparando para cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo ahí? Dejen de estar preocupándose por cosas de la tierra, dejen de estar pensando por cosas terrenales, dejen de estar ocupándose por eso, preocupándose qué carro voy a tener, qué casa voy a comprar, preocupándose. Eso está bien, podemos mejorar. Él quiere que nosotros nos mejoremos las condiciones, Él nos quiere bendecir, eso está bien, pero que eso no te exceda y te pase a Dios por encima y solamente te enfoques en eso. Necesitas entregarle eso a Dios y dice, no se preocupen por eso, más bien manténganse firmes y alerta para cuando yo venga no estén dormidos en parranda y en borrachera. No estén embobados en otras cosas, en conciertos, en fiestas, en temas académicos que no tienes que estar, en conversaciones que no tienes que estar, en relaciones que no tienes que estar. Póngale el nombre que usted quiera. Los magos dieron de lo mejor: oro,
honor al rey. Incienso, adoración a ese representante, a ese sumo sacerdote. Mirra representaba el dolor y el reconocimiento que iba a haber un sacrificio más adelante. ¿Qué le ofreces tú a Dios? ¿Qué tesoro le estás ofreciendo? ¿El tiempo? ¿Tus talentos? ¿Tus recursos? ¿O estás reservando todo eso para ti? ¿Y para qué? La adoración verdadera implica entrega generosa y simbólica. 3, y por último termino, este es cortico y esto lo hemos hablado bastante durante este tiempo. Postrarse ante el Rey verdadero. Cuando te postras, identificas que Él reina en ti. Mateo 2, versículo 11, dice, postrándose, lo adoraron. No se postraron ante un rey adulto, en un palacio. No. Se postraron ante un niño, sin corona, sin trono, sin una casa bien, lujosa. No vinieron con grandezas, pero reconocieron en los ojos a un Mesías. En sus ojos reconocieron por fe que ese era el Mesías, que ese era el Rey que iba a trastornar el mundo, a transformar el mundo, a cambiar el mundo. ¿Adoras solo cuando todo luce bien? ¿O adoras aún cuando los resultados inmediatos no son lo que tú estás esperando? Porque Dios no está buscando tus regalos materiales, sino un corazón rendido que le reconozca como Rey. La pregunta es, ¿te estás comportando como esos magos rindiéndote ante Él? O quizás eres uno de los religiosos que simplemente sabes la Biblia pero no la practicas. O quizás eres como Herodes, que simplemente quieres tú gobernar tu vida y no dejar que Dios la gobierne. Dios no está buscando esos regalos. Dios está buscando tu corazón. Cierro con esto. Había una vez una niña, le estaba preparando un regalo a su papá. Una cajita muy humilde, era una casa muy humilde, una cajita muy humilde. Una cinta por ahí que se encontró, vacía, la cerró y se la entregó a su papá. Su papá, contento porque su hija le iba a dar un detalle, la abre y no encuentra nada. Usted no ha hecho esa broma, yo sí la he hecho. Usted da un regalo y no tiene nada. A Tania es la única que le puedo hacer eso, porque después se ofenden otras personas. O preocúpese cuando yo vaya con una caja, de pronto le estoy haciendo a usted también. Pero imagínese esa escena. Su hija, hermosa, bella, se preocupó por darle un regalo, y cuando abre su caja no hay nada. Yo me imagino que ese hombre tuvo que sentir algo, quizás un poquito como de incomodidad, ¿verdad? Frustración, quizás hasta chiste porque la hija le hizo eso. Creo que se sintió un poco confundido y frustrado quizás. Pero la niña miró a su papá y le dijo: papá, la caja no está vacía. La caja está llena de todos mis besos y todos mis abrazos. Está llena de todo mi amor. El padre quebrantado guarda esa caja todos los días de su vida, y cada vez que se siente difícil, incómodo, cansado, la abre y recuerda que está lleno de ese regalo. Porque no es el valor material, es lo que está dentro con amor. La verdadera adoración no está en la cantidad, sino en la intención y en la entrega de corazón que tú estás haciendo. Hoy tú puedes ser como esa niña, o como esos sabios. Quizás como esa niña que solamente tienes abrazos y besos para el Señor, o quizás como sabios que puedes hacer otras cosas adicionales de eso. Pero si lo traes con real corazón, con verdadera adoración, con verdadera fe, con verdadero, Él lo va a recibir como una adoración verdadera. Hoy Dios no busca adoradores que le traigan incienso, que les traigan oro. Busca tu amor sincero. La pregunta sería hoy, que te quiero que te lleves: ¿qué le vas a ofrecer en esta semana? ¿Qué adoración le vas a ofrecer esta semana? ¿Qué detalle, qué presente le vas a entregar esta mañana? ¿Cómo lo vas a buscar en esta mañana? Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18 dice: así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse.
Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra fue dada, lanzada, Señor. Tu palabra dice que ninguna palabra se devuelve vacía, Señor. Y sabemos, Señor, que tú has estado aquí presente, Señor. Solamente, Dios, nos unimos aquí en esta oración, Señor, para que nos ayudes a realmente buscarte de verdad. Padre, de realmente seas nuestro Rey, nuestro Salvador en nuestra vida, Señor. Y que dejemos de querer manejar nuestra vida como queremos, sino dártela a ti. Porque cuando te entrego mi vida a ti, eso es adorar, reconocer que te pertenecemos a ti. Señor, ayúdanos, Señor, a no dejarnos distraernos, Señor, por cosas de este mundo, de esta tierra, sino por realmente construir tesoros en el cielo, Señor. Llevando tu mensaje, llevando tu palabra, transmitiéndole a otros lo que tú nos has dado, lo que tú nos has regalado, de lo que tú por gracia nos has bendecido, Señor. Y así sabremos que ganaremos amigos en el cielo, pero también una gran bienvenida allá en el cielo, Señor. Padre, ayúdanos a reconocerte, Señor, a esta hora, a alabarte, a exaltarte, que sin ti no somos nada, Señor. Entregamos este tiempo, Señor, esta semana en tus manos, Señor. Que cuando nos encontremos contigo realmente llevemos algo a ese lugar, a ese tiempo. Tiempo, adoración, tiempo, mis talentos, no sé, Señor. Solamente muéstranos qué tenemos que entregarte, Señor. Y entregarlo de buena gana, de buena actitud. Con amor, no porque me toca, no por obligación, no por temor, sino es porque tú me has amado, Señor. Yo bendigo a cada familia aquí, Señor, presente. Que podamos seguir siendo esos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Que más vida sea el lugar donde tú busques a esos adoradores, Señor. Que mi casa sea ese lugar donde tú buscas a esos adoradores, Señor. Yo quiero ser de esos que tú buscas, Señor. Que la iglesia sea esos de los que tú buscas, Señor. Y por eso tú nos has guiado en este tiempo a seguir trabajando de la adoración. Porque tú estás buscando a esta iglesia, Señor. Tú estás buscando gente que te adore, Señor. Que te alabe, que te exalte. Pero con tu espíritu, Señor. Pero sobre todo con tu verdad, con tu palabra, Dios.